No sé cuándo estarás leyendo esto, pero puedo decirte cuándo comenzó. Estaba solo, dando un paseo por el bosque, cuando la entidad vino a buscarme. Fue algo más allá de un borrón. Fue, a falta de un término mejor, una ausencia de algo. Donde se escondió, no había árboles. De donde se acercó, no había hierba. A través del espacio saltó hacia mí. No hubo brisa de movimiento. No hubo aire en absoluto. Cuando me golpeó, sentí la clara sensación de unas garras pinchándome en algún lugar invisible, en algún lugar que nunca antes había sentido. Mis manos, mis brazos, mis piernas, torso, parecían estar bien y no estaba sangrando, pero sabía que me había dañado de alguna manera. Mientras corría asustado de regreso a casa, algo iba cambiando. La solución en esa etapa inicial fue fácil. Una gran taza de café me ayudó a sentirme normal nuevamente. Por un tiempo, ese sutil drenado de mi espíritu se perdió en el flujo de los días y el flujo de la cafeína en mi sistema. Se podría decir que mi vida comenzó esa semana, porque fue cuando conocí a Mar. Ella y yo nos llevábamos muy bien, aunque para ser honesto, estoy bastante seguro de que me enamoré de ella por teléfono inclusive antes de conocernos. Fue casi como si las fuertes emociones de esa primera semana hicieran que la entidad se defendiera. Todavía estaba conmigo, aferrada a alguna parte invisible de mi ser. Los primeros incidentes fueron menores y apenas me preocupé por ellos. El color del coche de un vecino cambió de azul oscuro a negro una mañana, y lo miré antes de negar con la cabeza y hacer caso omiso de la diferencia. 2 días después, en el trabajo, el nombre de un compañero de trabajo cambió de Fred a Dan. Pregunté con cuidado, pero todos dijeron que su nombre siempre había sido Dan. Pensé que me había equivocado. Entonces, por ridículo que parezca, estaba orinando en el baño de mi casa, cuando de repente me encontré en una calle al azar. Todavía estaba en pijama, con los pantalones abajo y orinando, pero estaba a la vista una docena de personas en una parada de autobús. Horrorizado, me subí la ropa y corrí antes de que alguien llamara a la policía. Conseguí llegar a casa, pero la experiencia me obligó a admitir que todavía estaba en peligro. La entidad me estaba haciendo algo, y yo no entendía cómo contraatacar. Mara apareció esa noche, aunque para mi sorpresa tenía su propia llave. Oye, le pregunté con confusión, ¿cómo conseguiste una llave? Ella solo se rió. Eres lindo. ¿Estás seguro de que estás de acuerdo con esto? Abrió una puerta y entró a una habitación llena de cajas. Sé que vivir juntos es un gran paso, especialmente cuando solo llevamos saliendo 3 meses. ¿Vivir juntos? Literalmente la acababa de conocer la semana anterior. Pero sabía cuándo callarme. En lugar de provocar una escena, le dije que todo estaba bien. Y luego fui directamente a mi habitación y comencé a investigar. Mis cosas estaban tal como las había dejado, sin ningún signo de una brecha de 3 meses en la habitación. Pero encontré algo fuera de lo común: la fecha. Me estremecí de rabia mientras procesaba la verdad. La entidad se había comido 3 meses de mi vida. ¿A qué demonios me estaba enfrentando? ¿Qué clase de criatura podría consumir partes del alma de uno de esa manera? Había perdido la parte más emocionante de una relación y nunca entendería ninguna historia compartida o bromas propias de ese periodo. Me habían quitado algo absurdamente valioso y estaba furioso. Esa furia ayudó a reprimir la entidad. Nunca bebí alcohol, bebí café religiosamente, revisé la fecha cada vez que me despertaba. Durante 3 años, logré vivir cada día sin observar nada más que pequeñas alteraciones. Un hecho social de aquí y allá, el trabajo de alguien, cuántos hijos tenía, ese tipo de cosas. Siempre, esos cambios me recordaron que la criatura todavía tenía sus garras hundidas en mi espíritu. Ni una sola vez, en 3 años, me dejé desconectar. Y un día, me descuidé. Me dejé meter realmente en el final de la temporada de mi programa favorito. Fue apasionante, una historia fantástica, y justo en el punto álgido de la acción, un niño se acercó a mí y me sacudió el brazo. Sorprendido, le pregunté, ¿quién eres? ¿Cómo entraste aquí? Él se rió y sonrió alegremente. Papi tonto. Mi corazón se hundió en mi pecho. Supe de inmediato lo que había sucedido. Después de algunas preguntas enmascaradas, descubrí que tenía 2 años y que era mi hijo. La agonía y la angustia que llenaba mi pecho era casi insoportable.
No solo me había perdido el nacimiento de mi hijo, nunca vería ni conocería los primeros años de su vida. Era obvio que Mari y yo nos habíamos casado y formado una familia en el tiempo que había perdido, y yo no tenía ni idea de qué alegrías o dolores contenían esos años. Afuera estaba nevando. Sosteniendo mi repentino hijo en mi regazo, me senté y miré los copos caer afuera. ¿Qué clase de vida sería esta? Si los deslices de concentración me podían costar años, tuve que buscar ayuda. La iglesia no tenía idea de qué hacer. Los sacerdotes no me creyeron y me dijeron que tenía un problema de salud. Los médicos no tenían ni idea. No apareció nada en todos sus escaneos y pruebas, pero felizmente tomaron mi dinero a cambio de nada. Para cuando me quedé sin opciones, había decidido decírselo a Mar. No había forma de saber cómo se veía todo esto desde su lado, cómo era yo cuando no estaba allí. ¿Todavía llevé a nuestro hijo a la escuela? ¿Seguía haciendo mi trabajo? Claramente lo hice, porque ella parecía tranquila, pero todavía tenía la horrible sensación de que algo debía faltar en su vida cuando yo no estaba realmente en casa. La noche en que preparé una buena cena, ella llegó no abriendo la puerta principal, sino llamando a ella. Respondí y descubrí que estaba con un bonito vestido, y estaba realmente feliz, sorprendida por la configuración de la mesa. Una cena elegante para una segunda cita, ¿eh? Sabía que eras realmente dulce. Gracias al Señor, sabía cuándo mantener la boca callada. Si hubiese hablado de estar casados y tener un hijo, ella podría haber huido a las colinas. En cambio, tomé su abrigo y me senté para nuestra segunda cita. A través de preguntas cuidadosamente elaboradas, logré deducir la verdad. Esta fue realmente nuestra segunda cita. Vio alivio y felicidad en mí, pero lo interpretó como nerviosismo de las citas. Estaba emocionado al darme cuenta de que la identidad no necesariamente estaba comiendo porciones de mi vida. Los síntomas, como estaba empezando a comprender, se parecían más a las consecuencias de un alma fragmentada. La criatura me había herido, me rompió en pedazos. Quizás iba a vivir una vida fuera de orden, pero al menos llegaría a vivirla. Y así fue durante algunos años, desde mi perspectiva de vida. Si bien a diario sucedían cambios menores en la política o la geografía, los cambios importantes en mi ubicación mental solo ocurrían cada 2 meses. Cuando me encontraba en algún lugar y un momento nuevo en mi vida aparecía, simplemente me callaba y escuchaba, asegurándome de entender el terreno antes de hacer cualquier cosa para evitar cometer errores. En el salto más lejano hasta ahora, conocí a mi nieto de 6 años y le pregunté qué quería hacer cuando creciera. Él me dijo, escritor. Le dije que era una buena idea. Luego, regresé al segundo mes de mi relación con Mar y tuve la mejor noche con ella a la orilla del río. Cuando digo la mejor, me refiero a la mejor. Sabiendo lo especial que se volvería para mí, le pedí que se mudara. Pude vivir lo que me había perdido en la primera vuelta. Llegué a comprender que nunca estaba mentalmente ausente. Siempre estaría allí, eventualmente. Cuando estaban moviendo sus cajas, se detuvo un momento y dijo que se maravilló de mi gran amor, como si la conociera de toda la vida y nunca hubiera dudado de que ella era la indicada. Esa fue la primera vez que me reí de verdad, con libertad y de todo corazón, desde que la entidad me había herido. La conocía de toda mi vida, había aceptado mi situación y había encontrado la paz. No fue tan malo tener adelantos de las mejores partes por delante, pero por supuesto, no estaría escribiendo esto si no hubiera empeorado. La entidad todavía estaba conmigo, no se había marchado como quería creer. Lo más cerca que puedo describir de mi creciente comprensión fue que la criatura se estaba hundiendo más profundamente en mi psique, fracturándola en pedazos más pequeños. En lugar de meses entre turnos importantes, comencé a tener solo semanas. Una vez que noté esa tendencia, temí que mi destino final sería saltar entre momentos de mi vida latido a latido, confundido para siempre, perdido para siempre. Solo un instante en cada tiempo significaba que nunca podría hablar con nadie más, nunca podría mantener una conversación, nunca expresar ni recibir amor. Cuando la verdadera profundidad de ese miedo se apoderó de mí, me vi una versión más vieja de mí y miré la nieve caer afuera. Esa era la única constante en mi vida. El clima no le importaba quién era yo, ni qué dolores tenía. La naturaleza siempre estuvo allí. La nieve que caía siempre era como un pequeño gancho que me mantenía en un lugar. La paz emocional pura que trajo fue como una panacea para mis heridas mentales.
y nunca me había movido mientras observaba el patrón de la caída del blanco, y pensaba las veces que había ido en trineo o construido un fuerte de nieve cuando era niño. Un adolescente me tocó el brazo. ¿Abuelo? ¿Eh? Me había sacado de mis pensamientos, así que fui menos cuidadoso que de costumbre. ¿Quién eres tú? Él sonrió a medias, como si no estuviera seguro de si estaba bromeando. Entregándome una pila de papeles dijo: es mi primer intento de escribir una novela. ¿Podrías leerlo y decirme lo que piensas? Por supuesto. Veo que perseguiste ese sueño de ser escritor. Ardía de un rojo brillante. Lo intento. Todo bien. Corre, leeré esto ahora mismo. Las palabras estaban borrosas. Me molesté y busqué unas gafas que probablemente tenía para leer. Ser viejo era terrible. Ya quería volver a algún tiempo en el que fuera más joven, pero no antes de leer este libro. Encontré mis lentes en el bolsillo de un suéter y comencé a hojear. Mar entraba y salía de la sala de estar. Todavía era hermosa, pero tenía que concentrarme. No sabía cuánto tiempo tendría ahí. Parecía que teníamos parientes. ¿Era Navidad? No lo sé. Un par de adultos y un par de niños que no reconocí pisotearon por el pasillo y vi a mi hijo, ahora adulto, pasar con su esposa al salir por la puerta. Finalmente, terminé de leer la historia y llamé a mi nieto. Bajó corriendo las escaleras y entró en la sala de estar. ¿Cómo estuvo? Bueno, es terrible, le dije con sinceridad. Pero es terrible por todas las razones correctas. Todavía eres un hombre joven, por lo que tus personajes se comportan como jóvenes, pero la estructura de la historia en sí es muy sólida. Hice una pausa. Es más, no esperaba que resultara ser una historia de terror. Él asintió. Es un reflejo de los tiempos. Las expectativas para el futuro son pésimas, no tan esperanzadoras como solían ser. Eres demasiado joven para estar consciente de eso, le dije. Se me ocurrió una idea. Si te gusta el horror, ¿sabes algo sobre criaturas extrañas? Por supuesto, leo todo lo que puedo sobre ellas, me encantan. Con cautela, escaneé las entradas de la sala de estar. Todos estaban ocupados afuera. Por primera vez, me abrí con alguien en mi vida sobre lo que estaba experimentando. En voz baja, le hablé de mi conciencia fragmentada. Para ser un adolescente, se lo tomó bastante bien. ¿Es en serio, abuelo? Sí. Tenía la mirada decidida de un hombre adulto que acepta una misión. Lo investigaré. Veré qué puedo averiguar. Deberías empezar a escribir todo lo que experimentas. Quizás podamos mapear tu herida mental. Vaya, sonaba como un plan. En realidad, me había sorprendido. Eso tenía bastante sentido y no esperaba que tuviera una respuesta seria. Pero, ¿cómo conseguiré todas esas notas? Vamos a pensar en algún lugar que las dejes, dijo frunciendo el ceño en forma pensativa. Así podremos seguir el camino que estás tomando a lo largo de tu propia vida, ver si hay un patrón. Por primera vez, desde que la situación había empeorado, volví a sentir esperanza. ¿Qué tal debajo de las escaleras? Nadie se mete ahí abajo. Por supuesto. Se volvió y salió de la sala. Lo escuché dando golpes cerca de las escaleras. Finalmente, regresó con una caja, la dejó sobre la alfombra y la abrió para revelar una pila de papeles a reventar. Desconcertado, parpadeé rápidamente. ¿Las escribí yo? Me miró con asombro. Sí. ¿O lo harás? Todavía tienes que escribirlos y ponerlos debajo de las escaleras. Volvió a mirar los papeles y luego tapó la caja, así que probablemente no deberías ver lo que dicen. Eso podría volverse extraño. Tragó saliva. Hay como 50 cajas allá abajo, todas llenas así. Descifrarlos llevará mucho tiempo. Su tono se redujo a una seriedad mortal. Pero te salvaré, abuelo, porque no creo que nadie más pueda. Entonces, las lágrimas corrieron por mis mejillas y no pude evitar sollozar. Una o dos veces. No me había dado cuenta de lo solo que había estado en estos años, cambiante de prisión en prisión, siempre en mi conciencia, hasta que finalmente tuve a alguien que entendiera. Gracias, muchas gracias. Y luego volví a ser joven. En el trabajo, un martes al azar. Una vez que la tristeza y el alivio se desvanecieron, la ira y la determinación
los reemplazaron. Una vez que terminé mi trabajo, tomé un papel y comencé a escribir, mientras las semanas cambiaban a mi alrededor, mientras esas semanas se convertían en días y luego en horas, escribía cada momento libre que tenía sobre cuándo y dónde pensaba que estaba. Los puse debajo de las escaleras. Mi primera caja fue en realidad la 30ª y mi última caja fue la primera. Una vez que tuve más de 50 cajas escritas desde mi perspectiva, y una vez que mi cambio se convirtió en cuestión de minutos, supe que era mi nieto quien debía tomar las cosas desde allí. Bajé la cabeza y dejé de mirar. No podía soportar más el río del cambio de conciencia, los nombres, lugares, fechas, trabajos, colores y personas erróneas. Volví a ser mayor. Me senté viendo caer la nieve. Un hombre de al menos unos 30 años, que reconocí vagamente, entró a la habitación. Vamos, creo que finalmente lo he descubierto. Estaba tan frágil, que moverme era doloroso. ¿Eres tú él? ¿Eres mi nieto? Sí. Me llevó a una habitación llena de equipos extraños, y me senté en una silla de goma frente a un gran espejo 2 veces más alto que un hombre. El patrón finalmente se reveló. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando en esto?, le pregunté horrorizado. Dime que no gastaste tu vida como yo la mía. Su expresión era a la vez fría como una piedra y furiosamente resuelta. Valdrá la pena. Acercó 2 varillas de metal delgadas a mi brazo. Luego asintió con la cabeza hacia el espejo. Mira, este choque está cuidadosamente calibrado. El golpe eléctrico de su dispositivo fue sorpresivo, pero no doloroso. En el espejo vi una silueta de luz aparecer sobre mi cabeza y mi hombro. La electricidad se movió a través de la criatura como una ola, revelando brevemente la terrible naturaleza de lo que me estaba sucediendo. Una boca abultada, parecida a una sanguijuela, estaba envuelta alrededor de la parte posterior de mi cabeza, bajando hasta mis cejas y tocando cada oreja. Y su cuerpo de babosa corría por encima de mi hombro hasta mi alma. Era un parásito, y se estaba alimentando de mi mente. Mi nieto, ahora adulto, me tomó de la mano mientras yo asimilaba el horror. Después de un momento, preguntó: «Quitártelo va a doler mucho. ¿Estás preparado para esto?». Temeroso, le pregunté: «¿Está Mar aquí?». Su rostro se suavizó. No desde hace algunos años. Por su reacción, me di cuenta de lo que estaba sucediendo, pero no quería que fuera verdad. «¿Cómo?». «Hemos tenido muchas veces esta conversación», respondió. «¿Estás seguro de que quieres saberlo? Nunca termina bien». Se me llenaron los ojos de lágrimas. «Entonces, no me importa si duele o si muero. No quiero quedarme en una época en la que ella no está viva». Hizo un sonido de comprensión y luego regresó a sus máquinas para conectar varios cables, diodos y otras piezas de tecnologías a mis extremidades y frente. Mientras lo hacía, habló: «He estado trabajando durante 2 décadas para resolver esto, y he tenido un montón de ayuda de otros investigadores del oculto. Este parásito no existe técnicamente en nuestro espacio. Es uno de los engendros de UK, y se alimenta de la mente, el alma y la conciencia. Cuando cambiaban los detalles, como los nombres y los colores, no era porque te habías vuelto loco. La red de tu existencia simplemente estaba perdiendo hilos, mientras la criatura se abría paso a través de ti. No lo entendí completamente. Miré hacia arriba confundido cuando colocó un anillo de dispositivos electrónicos, como una corona en mi cabeza, en línea exacta con el lugar donde me había rodeado la cabeza del parásito. «¿Qué es UK?». Hizo una pausa en su trabajo y palideció. «Olvidé que no lo sabrías. Tienes suerte, créeme». Después de una respiración profunda, comenzó a moverse nuevamente y colocó sus dedos cerca de algunos interruptores. «¿Listo? Esto está cuidadosamente ajustado para que tu sistema nervioso sea extremadamente desagradable para el parásito, pero es básicamente una terapia de electrochoque». Aún podía ver la sonrisa de Mar. A pesar de que estaba muerta, acababa de estar con ella hace algunos momentos. «Hazlo». El clic de un interruptor resonó en mis oídos, y casi me reí de lo suave que era la electricidad. No se sentía nada, al menos al principio. Entonces vi el espejo temblar, y mi cuerpo dentro de esa imagen convulsionando. Oh no, en verdad dolía.
Nunca nada había sido más doloroso. Era tan insoportable que mi mente no había podido procesarlo de inmediato. Cuando mi visión tembló y el fuego ardía en cada nervio de mi cuerpo, pude ver la silueta de luz temblorosa reflejada del parásito en mi cabeza mientras se retorcía de agonía igual a la mía. Tenía garras, 6 extremidades debajo de su cuerpo de sanguijuela, me arañaba en un intento de mantenerse aferrado. La electricidad hizo que mis recuerdos estallaran. La sonrisa de Mar fue lo primero, iluminada brillantemente frente a un cálido fuego mientras la nieve caía más allá de la ventana. Los bordes de los recuerdos comenzaron a iluminarse y me di cuenta que mi vida era un tramo continuo de experiencias. Nunca había logrado estar allí para el nacimiento de mi hijo. Lo había pasado una docena de veces, pero en realidad nunca lo había vivido. Por primera vez pude tomar la mano de Mar y estar ahí para ella. No, no. Ese momento se había transformado sin problemas en su mano mientras yacía en una cama de hospital, por una razón muy diferente. No está. Dios, ¿por qué? Fue tan despiadado hacerme recordar esto. Rompí a llorar cuando las enfermeras entraron corriendo a la habitación. No quería saberlo, no quería experimentarlo. Había visto todas las partes buenas, pero no quería la peor parte, el final inevitable que todos se enfrentarían algún día. Toda esa alegría fue devuelta 10.000 veces más como dolor. El fuego en mi cuerpo y mi cerebro se convirtió en una pura tortura blanca y grité. Mi grito se convirtió en un grito de sorpresa cuando la máquina, la electricidad y las sillas se desvanecieron. La nieve ya no caía alrededor de mi vida. Estaba en el bosque, en un brillante día de verano. Me volví para ver a la criatura acercándose. Era la misma ausencia de significado, el mismo vacío en la realidad. Se arrastró hacia adelante como antes, pero esta vez silbó y se alejó. Me quedé de pie, asombrado por ser joven de nuevo y libre del parásito. Mi nieto realmente lo había hecho. Me había vuelto una comida poco apetitosa, por lo que el depredador se había ido en busca de un bocadillo diferente. Regresé a casa aturdido, y mientras estaba sentado allí, procesándolo todo, sonó el teléfono. Lo miré con asombro y tristeza. Sabía quién era. Era Marjorie, llamando por primera vez, por alguna razón trivial que admitiría 30 años después, se inventó solo para hablar conmigo. Pero todo lo que pude ver fue a ella acostada en la cama del hospital muriendo. Iba a terminar en dolor y una soledad indescriptible. Me convertiría en un anciano, me quedaría sentado solo en una casa vacía. Mi alma gemela se iría mucho antes que yo. Al final de todo, lo único que me quedaría sería sentarme y mirar la nieve que cae. Pero ahora, gracias a mi nieto, también tendría recuerdos. Sería un viaje espléndido, no importaba cómo terminara. En un impulso repentino, levanté el teléfono y con una sonrisa pregunté: «¿Hey? ¿Quién habla?», aunque yo ya lo sabía. Juntos, mi abuelo y yo nos propusimos escribir la historia de su vida. Desafortunadamente, su enfermedad de Alzheimer progresó rápidamente y nunca pudimos terminarla. Aún está vivo, pero me gusta pensar que mentalmente está en un lugar mejor que el asilo de ancianos. Me gusta pensar que ha vuelto a su juventud, viviendo la vida y siendo feliz, porque la realidad es mucho más fría. Hoy está nevando, él ama la nieve. Cuando lo visité, no me reconoció, pero me sonrió, mientras estaba sentado mirando por la ventana.